Buena nit desde el Teatro del Colegio Mayor del Pedro Cervuna de Zaragoza. Hoy analizarem els conciertos de rock con Andrés Llena. Sabrem què pensa la gent dels nuestros convidados y coneixerem l'horóscopo con Isabres Romanos. Tot esto con el grupo Audastí, creadors del rock trabucaire. Tos dan a todos y todas la bienvenida a Escampar la Boira. Y un fuerte aplauso para Jorge Cuello. ¿Qué pasa? Muy buenas. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien o qué? Sí. ¿Estás bien o qué? Sí. Ni yo. Una duda, ¿no hay algún fan de Rosalía en el público? ¿Sí? ¿Sabes que actuará en Aragón? Sí. Rosalía actuará en Aragón, pero no en el que te piensas. Dice, Rosalía no pisará tierras aragonesas en su gira, pero actuará en otro Aragón a 7.000 kilómetros de distancia. ¡Oh! ¡Qué poca pena tú de Rosalía! ¡Qué punkis que sos todos! Pero sí, al final, Rosalía no actuará en Aragón. Se n'ha ido a otro sitio, a 7.000 kilómetros. Rosalía lo que fará será que no vendrá. Yo me pregunto, la motomami no va a venir. ¿Para qué coño tenéis Motorland? ¿Para nada? Para nada. Porque lo que dicen es que Rosalía lo que farà será actuar en Chicago, en una sala que hay ahí en Estados Unidos que se dice Aragón Ballroom, lo que sería Aragón de las pilotas, pues encima con recochineo, ¿no? Ya veis que los estadounidenses només van a lo mismo. Primero, Aragón, Aragorn, Oregon, i ara també Eragon teníem per esti. Se quieren fer con todas las vocals. Mos están sacando el patrimonio. Yo no sé si os das cuenta vosotros. Solo falta Iragon. Que Iragon que podría ser, suena así como agencia de viajes, suena así, pero bueno, no lo miréis en Google. Porno. Y en concreto porno otaku. Bueno, una movida que en esto miran aquí con esta chen, pero bueno, no os preocupéis. Y después nos faltaría la otra, Uragón. Que Uragón, pues podría ser, que me sé yo, Uragón, el urólogo legendario, por ejemplo. Que yo qué sé, tú estás así, te metes tal y dices, uy, pues sí que legendario, sí. Però bueno, no és l'únic que tenim, van a deixar de xerrar net d'Estats Units, no tot passa en Estats Units, perquè tenim otro titular per esti. Un nino va al baño del cole y se troba un puma de 2,5 metros. Esto va a ser en Brasil. El nino va a salir corriendo del baño, va a salir espantado, va a avisar a la profesora, pero antes le va a hacer un caño al puma, Brasil. Pero bueno, la verdad que es sorprendente todo esto, ¿verdad? Porque dices, ostras, ¿cómo puede ser? Claro, tú imagínate, el puma dice, no, es que le va a sacar los colmillos, es catirón, se le va a sacar. Y dices, pero, a ver, no sé, tío, tampoco es para tanto. O sea, yo no sé si has visto a los de Audastí, pero están tan nerviosos que no... están como para empreñarlos si les metes tú en el baño a molestarlos. Imagínate el puma. No te os metas en eso. Porque, bueno, al final, la noticia se revela que el nino lo que feba iba al baño, al excusau, a fumar. La profesora el va a correr, el va a perseguir, llega al baño, abre la puerta, dice, ¿quién fuma? ¡El puma! ¡Pues toma, puma! Y claro, pues, ostras, pues no sé cómo... Ministerio del Gobierno de Escampar la Boira, fumar mata. Bienvenidos a Escampar la Boira.